Vamos a regalar una playera. Entonces, está. No espera mucho. ¿Cómo dices, señor? Espérame. Ahí está, güey. ¿Listo? ¿Me veo o no? Buenas noches, amigos de Aguante Rojinegro. Sean bienvenidos a uno de sus podcasts favoritos. Hoy el número 29 con un invitado especial, Johan Josué, nuestro buen amigo Daniel Osorno, mejor conocido como el Danny Boy. Una leyenda del Club Atlas. Dani, bienvenido a tu podcast. Gracias por la invitación. Aquí también a Hotel Boutique Guaracheros. Gracias por la invitación. Y nada, veremos ya que a la gente le guste un episodio que conozca. Digo, si no conoces a Daniel Osorno, ocupas vivir debajo de una piedra, supongo yo, si eres rojinegro. Entonces, quédense para que vean qué buena conversación vamos a tener. Pues un gustazo, Dani, estar contigo, aprovechar esta oportunidad para platicar un poquito sobre tu carrera, sobre tu persona. Agradecer a Hotel Guarachero también por la oportunidad de que nos deja estar aquí grabando y pues nada, gracias más que nada. Y comenzar la primera pregunta, Daniel, ¿quién es Daniel Osorno para quien no lo conozca? ¿Quién es Daniel Osorno? Pues una persona que le gustó desde niño al fútbol, familia futbolera, rojinegra. Primero, pues yo que una persona humilde, una persona que siempre soñó a lo grande, y me considero una persona bastante lugar, humilde, y agradecerles a ustedes. Sabemos que los paisanos siempre, para mí es grande convivir con ustedes, que también ustedes aprendan, que también seamos ejemplo para todos esos jóvenes. Y le agradezco también a Samuel y a los guaracheros, porque sabemos que es importante también trascender y día a día ser el ejemplo de esos jóvenes del pueblo. Y contento, ¿no?, de que ya se me hizo, ¿no?, quería decir, bueno, va a ser el podcast para toda esa gente y estoy muy contento y espero que la gente disfrute y saludos a todos los paisanos. Sí, por ahí la gente que ya había estado con nosotros, Reno, no sé si creo que sí lo conoces. Por ahí gente, amigos también, que conversábamos que íbamos a estar en el podcast, nos decían ya cuándo va a ser, pues se llegó el día. Entonces, también ya, bueno, te contamos un poco la dinámica, no nos interesó mucha gente, más que al Cepi, Reno y ahora eres tú. La dinámica aquí es no tener como una plática tan formal en cuestión de quién eres, cómo llegaste. No, es como más una charla. Entonces nosotros sacamos preguntas conforme la charla. Entonces mi primera pregunta, Daniel, ¿qué fue para ti debutar en Primera División? Para mí fue pues un sueño, ¿no? Sabemos que desde chico mis papás, mi mamá era delantera, mi papá era entrenador. Mi abuelo Calvillo, inició en el Club Deportivo Atlante. Fue un proceso de familia, de tíos, de primos, de amigos que conocimos en este club importante que era el Atlante. Y ahí se formó Daniel Osorno. Y agradecerle a toda esa gente que siempre me apoyó, ¿no?, porque no es tan fácil lograr lo que yo logré en mis sueños a los 16 años debuté. Y agradecerle a mucha gente que ya se fue, paz descanse, como Pancho Pistolas, Pachuco López, que fue un factor importante en mi vida desde joven. A Che Rojas, que también me enseñaba cómo pegarle. Mucha gente del Atlante y la verdad eso fue el factor importante de que Daniel Osorno fue poco a poco el progreso de debutar a los 16 años en un estadio importante que es el Jalisco y agradecerlo con mis papás y mis hermanos, a todos los que me apoyaron, ¿no? Que por ahí suelen ser una familia muy futbolera, Daniel. Ahí Zuli también se nos ve, a Damián Macha también futboleros. Entonces, pues ahí la gente que no conoce el Atlante, creo que tú, más que nadie, tú lo puedes decir. Es el club donde ha salido el mayor talento en
en el salto, donde salen muchos talentos, creo yo, en el Atlante. Y tu llegada a Atlas, ¿cómo se da, Daniel? Yo al principio pues inicié en tercera división con mi tío Memo. A los 12, 13 años yo empecé estar en un proceso de reservas. Acuérdense que antes las reservas, pues yo jugaba ahí, mi papá era el entrenador del Atlante y estaba bien, bien joven, ¿no? Pero más de eso, de la formación del Atlante, pues también han salido referentes importantes del Club de Grande, del Azteca, del Corona, Colonia, de Castillo, de Juanacatlán, de Reforma, porque yo veo la verdad la emoción de no ser, ya porque vienes de un club, yo al contrario, no me gusta que salgan talentos del pueblo, porque he escuchado, pues hemos salido más de 130 jugadores profesionales y la verdad por eso quiere hacer es un punto importante, ¿no? A veces del pueblo lo que nos falta, ¿no? Más sueños, más oportunidades de agarrar a los jóvenes y sacar a lo que yo logré, la verdad fue algo padre. No, pues fue algo que yo creo que todos desde niños soñamos. Y luego más, no sé si tú fuiste de Atlas siempre o fuiste por ahí algún pasado oscuro. Yo antes pues yo siempre estaba Atlante rojinegro, ¿no? Pero antes yo iba a la América, hay que reconocer. Bueno, el amigo. Pero yo era una persona pues, que la realidad casi toda mi familia era de Chivas. Pero yo empecé a decirle, ¿por qué no voy a la Chivas? No, pues me gusta la América, por el espectáculo, por aquel buen fútbol. Y ¿cómo tenías un ídolo en ese momento o no? Pues era un ídolo que yo era Hugo Sánchez, Hugo, esa generación de la América, la verdad, algo impresionante. Cuando uno ve el fútbol de esas generaciones, pues sí te motivaba. Sea quien sea, a lo mejor la América, las Chivas, no sé, generación del Atlas, pues eran las caretas y las veladoras. Simplemente pues, estábamos jóvenes y a lo mejor no sabíamos qué forma le íbamos a un equipo, ¿no? Y fíjate que a raíz de eso es una buena... A muchos de nosotros, te lo digo en lo personal, el que tú hayas surgido en Atlas fue como la motivación para irle a Atlas, porque tú lo ves, mi familia prácticamente todo es chivista, pero en el momento que se Daniel Osorno, Atlas, te identificas de inmediato con el equipo. Y mucha gente en el salto juega conmigo que por ti nos hicimos rojinegros. No, y es una generación que yo logré. Acuérdense que antes estaba el Chino Mante. La verdad, yo empecé cuando él estaba en su mejor época. El Chino Mante pues inició un buen proyecto cuando estaba padre, cuando pues, era un buen Atlas que iba en una generación diferente, ¿no? Pero yo cuando empecé a seguir mi proceso de los 15 años llegué en Atlas, a mí me llegó la oportunidad cuando estuvo en paz descanse el Pistache y Magdaleno Mercado, que nos vieron a esa cuando estuvimos con mi tema en la tercera división, y ahí empezó el proceso, ¿no? Fuimos mi hermano, fue mi primo Memo y otras dos personas, fuimos a visorías al Atlas Paradero, y ahí empezó el proceso de nosotros y lo único que se quedó fui yo, ¿no? Pero son cosas padres que uno reconoce, ¿no? En la vida del fútbol, cuando está uno chico, pues tiene uno el miedo, porque uno no sabe, cuando uno sale de un pueblo a una ciudad, pues dice, pues a dónde voy. Y más todavía, yo creo que en ese tiempo, pues, que era más difícil llegar era más complicado adaptarte a la ciudad. Ahorita ya, vos con nosotros ya venimos a la Universidad de Guadalajara. Ya convivimos un poquito más con la ciudad, ¿no? Cuando tú llegaste sí fue más complicado. El transporte supongo que fue algo complicado. Sí, y yo siempre les voy a agradecer, ¿no? A toda esa gente que a veces no... Cuando venía a las 6 de la mañana el camión bien lleno, a veces me recogía la gente y me conocían y me daban ride. A veces ahí en el club de golf o en el Álamo. No, pues así me hacían el paro, ¿no? Pero siempre voy a agradecer a toda esa gente del pueblo, del Salto, y siempre dije, pues mi agradecimiento es que soy del Salto y voy a hacer el Salto para demostrar y que suenan las campanas cuando meta goles, y eso es lo más padre, ¿no? Reconocer a la gente y yo dije, pues yo voy a trabajar, voy a tener disciplina, voy a tener mis sueños para que
levantar la mano y de del Salto Jalisco. Güey, como aquella vez, no recuerdo de qué torneo venías, pero tenías desde el Club Corona hasta la fábrica textil un montón de gente esperándote a tu llegada. No sé si a otro jugador le han hecho esa bienvenida. Yo en ese momento yo me sorprendí. Era un Mundial Sub-20 de Nigeria, que hicimos un buen papel, llegamos a semifinales, los eliminó Japón, pero le ganamos a Argentina, le ganamos a unos equipos importantes en esa generación. En esa generación estaba Rafa, estaba Chato, Méndez, de acá éramos como 4 o 5, pero fue algo impresionante que yo llegué, cuando llegué de Nigeria a Guadalajara, vi como 8 o 10 patrullas ahí en el aeropuerto y dije, ¿qué pasó? Yo me saqué de donde ya vi mi familia, había ahí que me esperaron, pero la sorpresa fue cuando yo llegué al Club Corona, ahí en el Club Corona, vi todo el pueblo esperándome y la verdad para mí fue algo chingón, que sentí que de aquí soy, de aquí voy a trabajar, voy a tener más disciplina, voy a tener más ganas de superarme, y toda esa avenida, y yo les dije, yo me voy a bajar a saludar a la gente, y me hicieron una valla y empecé a saludar a la gente porque es padre, ¿no? De que tengan esos reconocimientos. Ese fue el momento donde te cae el 20 de que De lo que ya era. estoy haciendo, o sea, no sé si antes ya había sucedido que dijeras, bueno, ya debuté en primera, la gente, o fue después del Mundial cuando dio ese giro inesperado en tu vida, de ser, digamos, famoso. Yo creo que fue cuando yo llegué del Mundial, ahí empezó mi proceso muy bueno, porque de ahí empezó irme a la selección mayor con la Puente, con una generación muy padre, cuando quedamos campeones en esa Copa con Federaciones. Y de ahí empezó mi proceso para arriba. La verdad, pues no es tan fácil, ¿no? Llegar a una selección de 1000 jugadores. No, si debutar es difícil. Y representar al Salto, representar a México. La verdad es un orgullo, ¿no? De que no cualquiera va a lograr el objetivo, pero bendito sea Dios, la ayuda de mi familia, la disciplina, de todo lo que yo tuve, pues hice lo que más hice del fútbol. Oye, Dani, y regresándonos un poquito para atrás, ¿qué sentiste, por ejemplo, el día que tú estabas, me imagino, no sé, en casa entrenando y te llamaron para el primer equipo de Atlas, que te dijeron, ¿sabes qué? Mañana juegas, o te avisaron ese mismo día, el momento de tu debut? ¿Cómo fue? El momento de mi debut, la verdad fue padre, porque yo no me esperaba que Fray Flores y era un preparador físico argentino, llegaron y me dicen, oye, te voy a dar una sorpresa. Y me dicen, ¿cuál sorpresa da? Vas y te vamos a concentrar para el primer equipo. Y yo no, yo más me decía, oye, ¿cómo voy a conseguir unos zapatos? Yo no tenía zapatos de fútbol. Y la verdad yo le agradezco al señor Venegas, que era directivo ahí del club. Y me dice, oye, ven, te voy a invitar a comer a mi casa. Y la sorpresa fue que me regaló 2 pares de zapatos, que él ya sabía que iba a debutar, él ya sabía que iba a estar concentrado con el equipo. Entonces, la verdad para mí fue un sueño de que mi familia fuera al estadio, aunque no iba nadie, ¿verdad? Pero pero años después, de que poco a poco fue un proceso de que la gente se enamoraba de esa generación. Una generación muy buena, aquella de 1999, en la cual llegan a una final. Dani, esa generación, ¿qué era lo diferente que tenía ese Atlas? No, yo que era la diferencia del trabajo, del buen fútbol, de la familia. Yo que hicimos un espectáculo. Era un buen líder, como lo Wolfe también. Un entrenador que nos iba a trabajar, un entrenador que se arriesgó a quitar la gente experiencia, que se quedó con 2 o 3 jugadores, pero más de lo que vivimos, lo disfrutamos. Yo que fue el cariño de que siempre cada 15 días en el Estadio Jalisco sudamos la camisa, la gente se divertía, aunque a veces perdíamos, pero la gente se iba feliz. Y eso era lo que para nosotros era lo más importante, que la gente iba y disfrutaba un buen fútbol. Lo único que nos faltó de esa generación, pues la verdad fue un campeonato, ¿verdad? Pero llegamos a ser representar en el Atlas a Libertadores cuando fuimos a Guaco River, vamos a Colombia, vamos a Brasil. Decían los otros rivales, y esos mocosos, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces,
para nosotros fue una de las mejores experiencias, aunque a veces nos dicen que no hicimos nada, no se logró, pero ¿saben qué? Hicimos algo que nadie lo ha hecho, pues en mi forma de buen espectáculo, de llenar estadios, de que la gente iba y iban a gente de Atlas, gente de Chivas, gente de Tecos, gente de que iba a ver. El ser base de la selección también en ese tiempo. Y es que jugaban por nota el equipo, o sea, en general el equipo jugaba por nota, no tenía figuras, como decía un América, un Toluca, que le tocó al final del 99, que si tú ves el Toluca del 99, eran figuras, estaba Saturnino Cardoso. De hecho, dicen que lo peor que le pudo pasar a esa generación de Atlas fue toparse a la mejor generación, yo creo, de Toluca en la historia, porque ganaron varios títulos durante esos años, pues, que si le haya tocado a lo mejor otro rival a Atlas, se la llevan caminando, porque en las semifinales ganaron 6-0 en el global a Cruz Azul. Pero yo ahorita lo que tocaste, Daniel, o sea, sí, la generación del 21, del bicampeonato Atlas, se recordaba por el campeonato, no por el juego que generaba, o sea, no. Y la del 99, tú recuerdas un fútbol espectacular, o sea, ese se recuerda por el fútbol. Yo creo que si ese equipo de ustedes del 99 queda campeón, yo creo que va a ser el equipo con más historia. ¿Por qué? Si tú sacas una estadística de edad, eran 23, 22 años el promedio, contra gente de mucha experiencia y jugando un fútbol que mamita querida de lo que jugaba ese equipo. Pero pues ahí el destino a lo mejor a veces no. El fútbol es injusto, a veces podemos llamarlo así. Pero yo creo que el que diga que ese Atlas del 99 no hizo nada, pero debería dedicarse al boli o algo por el estilo. No, hay que reconocerlo. Sabemos que a veces el fútbol ya cambia, ¿no? Yo cuando vi campeón al Atlas, la verdad era impresionante la afición, no sé de dónde salió tanta afición. No se imaginan, yo festejé 15 días, la verdad, porque para mí era como del tema de eso que pasó de nosotros, de ese campeonato de que nos faltó. Y hoy lo viví, estuve adentro, afuera, la verdad, con León, toda la gente yo veía y emocionado, ¿no? Yo más dije, no la vayan a regar, que vayan a perder penales y va a ser peor la carrilla. De hecho, una pregunta que se lo hice también ahorita ya recordando, se lo hice a Reno. La que tú ves que salió, está así en la raya, supongo que tú estás en un palco, no sé, en la raya que la falla, no pasa los fantasmas del 99 a ti, como a ti, ¿qué te pasó? Y dices, tampoco va a ser bueno. yo eso me imaginé, yo cuando se fue a penales, tampoco va. Y dije, ojalá que Dios quiera, pero vean la diferencia. Yo estuve en los dos partidos, uno jugando y uno afuera, y siendo como espectador, pero también ayuda mucho a la gente. Yo vi esa vibra, la confianza que la gente era el 99.9 del estadio, que la vibra le daba el compañero del equipo desde afuera al jugador, ¿no? Entonces el jugador dice, es una gran oportunidad, es un sueño, es hacer historia, más de 70 años, y la verdad que chingo se siente, ¿no? Fueron la oportunidad de que tuvieron esa historia, no más uno, fueron dos, la verdad es, pero no fue lo mismo. Yo el primero fue lo máximo. Sí, fue lo toque. El segundo yo fui a Pachuca también porque tenía esa espina también, digamos, a ver qué tal se siente de visita, y la verdad de visitante todo el área de Pachuca se miró. Y yo dije, qué chingón, ¿verdad? No, la gente estaba enganchadísima con el equipo. Aunque a veces dicen que compararon, no es cierto. La verdad, yo vi Limón que León se había dejado. Teniendo unos pleitos que hay por ahí. No, y todo influye en el fútbol, pues obvio. O sea, al que gana le vas a buscar más al que gana que al que pierde. Las ayudas. Pero al fin de cuentas diría, bueno, somos milagrones y qué bien. Oye, Daniel, y ya ahora sí entrando un poquito ya. ¿Cómo fueron esos días de la final del 99? Esta semana de trabajo, de nervios, desde que sabes que vas a jugar una final del fútbol mexicano. Pues siempre va a haber nervios, ¿no? Siempre, a veces uno como jugador se prepara toda la semana para, si haces bien el trabajo en la semana, te puede ir bien en los partidos, ¿no? Pero también ya cambia mucho, ¿no? También el sistema del otro equipo, ¿no? A veces uno hace proyectos, uno analiza el partido del equipo rival
y hay rivales complicados, pero hay rivales que tienen que motivar. Nosotros como esa generación, nosotros nos mentalizamos que era equipo local y visitante, que eran finales, porque siempre la Volpe era un entrenador state, un entrenador que le gustaba el buen fútbol, el espectáculo de local o visitante, y eso era lo padre, que poco a poco fue que el Atlas fue dejando esas caretas veladoras, porque la Atlas sí era bien complicado. El peso estaba difícil. Ay, para muestra un botón de que el partido de ida aquí en el Jalisco con Toluca lo van perdiendo 3-0, si no me equivoco. 3-1, creo. 3-1. Luego se empata y también el de vuelta es un partidazo ya en el Ya nos queríamos salir cuando ya nos iban goleando. La verdad, son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Yo creo que en ese momento, cuando nosotros también estábamos en show, Yo creo que tienen la experiencia, ¿no? Sí, los jóvenes éramos 6, 7 jóvenes y en esa hora de oportunidad, digo, nos calmamos y empezamos a sacar los nervios, empezamos y así empezamos a trabajar. Y cuando ya el 3-3 casi se quedó al estadio. Que fue de Rafa, ¿no? Sí, de cabeza. Y teníamos la oportunidad de meter el otro gol. La tuvo y la sacó más blanco. Pero simplemente son emociones que nosotros aprendimos y que no se van a olvidar. La Bombonera sí pesó ese día. Siempre va a pesar todo. Digo, porque jugaron por nota, digo, también ellos tienen su equipo, pero no se notó como mucho como lo que fue los primeros 45 minutos del partido de ida. Creo que les pesó más esos 45 minutos que de hecho, la vuelta Atlas empieza ganando. Sí, empezamos ganando ahí, pero no es de lo que pesa el equipo o el estadio. Lo que pasa es que tanta gente que había dentro de la cancha. No sé, en ese tiempo eran los camarógrafos en todos los penales, estábamos alrededor y nosotros digo, qué chingón se veía, ¿no? Como de barrio, se veía hasta ahorita. Y ahorita, pues, cómo está el estadio, muy chingón, lo acondicionaron diferente, pero hace más de 20 años, ¿no? Pero simplemente, a veces hasta me echan carrilla y a veces jugamos en partidos de leyendas de Atlas o leyendas de México, y a veces me toca hacer penales y me dice así la carrilla, oye, ¿por qué no lo meto? Me dice, ¿por qué no lo metes así la final? Y pues no tenía esa experiencia. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento que vas al punto penal de la final? Y tienes a Cristante. Yo ya iba con la mentalidad de que voy a tirarle fuerte, pero uno no sabe si la voy a fallar o voy a meter, ¿no? A veces dice, ¿no? Es un volado, pero siempre dice, las ganas, las garras de ir a pararte ahí. A pararse ahí y ver toda la gente fue algo impresionante, ¿no? Pero simplemente hay que reconocer que también los chingones fallan penales. Messi ha fallado penales. Entonces, aparte es complicado. Digo, otra más fácil, yo no tiro y me quito la bronca. Sí o no. Pero, digo, ese equipo del 99 para mí siempre se ve bien recordado. Será más. Digo, es que el problema está en los campeonatos del otro, pero el fútbol no se compara. O sea, es que la cuestión de fútbol, la mística, no sé. Es que ese era el típico Atlas de que yo quiero que Atlas vaya y gane al frente. O sea, la típica de que mi Atlas vaya al frente. Y ahora el campeón fue al revés. Atlas se defiende y no, y hay generaciones que han salido, pues otras generaciones como Guardado, Hugo Ayalo, gente que fue buena. Entonces, y yo en mi caso, pues ahorita que está el fútbol de Atlas, que siempre los hombres quineros voy a apoyarlos, no va esa chispa, no vas a ir uno o dos líderes. O no sé si a veces se agrandan, no se ve canchado, no se ubica bien, pero simplemente a veces digo, antes era más chingón la diversión de ver el espectáculo en el estadio. A veces me dice la gente, no, ni les llegan a los talones, ¿verdad? Pero pues así es el fútbol, va cambiando la tecnología, pues, de que todo es más táctico también. Yo no veo a veces quién encara, rara vez tienes un jugador quien encara, hay veces que no se ve nada. Pues. ¿Eso tú crees que sea por el entrenador o simplemente no te da el instinto de ir a...? No, por el sistema de un entrenador o el sistema que ha cambiado todo, ¿no? Pero tú vas a ver equipos de Europa o veces y que ves que es un espectáculo de que encaran, disfrutan ida y vuelta. Y aquí en México digo, ¿qué les pasa, no? Todos atrás.
Y a veces Y te esperan el 0-0 y se van bien. Sí, se mete su juego ya. El otro día que fui a ver el Atlas América, fue un espectáculo. Fue un buen partido, fue un Es partido. un buen partido que queremos, ¿no? Porque me decían, no, América Chivas está muy aburrido. Entonces eso es lo que la gente a veces va a pagar un espectáculo, va a pagar un boleto para que vaya a goles, ¿no? Para que se encierren dos equipos y nadie. Sí, el sábado fue bueno. Es que el América también trae jugadores que se ni encaran ni de escriba. El uruguayo es el Brian Rodríguez, desde que la agarra tú lo ves, el güey, y se tiene esa chispa que sabes que puede hacer algo. No es creo que falta ese jugador, como antes Quiñones la agarraba y tú sabías que se sacaba cualquier cosa. Ahorita, pues ahí Yuka intenta sacarse algo, pero digo, falta. Ahora ya brincándonos a la selección, Daniel, la Copa Oro. No, la Copa Oro para mí fue algo padre, ¿no? Porque fue generaciones, yo estuve en el sub-20, sub-23, y ya de ahí de sub-23 yo subí a la mayor. Estuve con selección entre 5 o 6 años, estuve en el proceso de la Puente, de Víctor Mesa, de Aguirre, de La Volpe, de Hugo Sánchez. La verdad fue padre, ¿no? Todas esas generaciones y convivir con grandes jugadores de México, pues es lo máximo, ¿no? Me tocó estar en 3 Copas América, dos Copas Confederaciones, la Copa de Oro, la Copa y otra internacional, Copa o algo así, pero simplemente no se imaginan el reto, ¿no? de cada representante de estar en una selección, pues es lo máximo para un jugador, ¿no? Entonces, pues para mí fue especial y estar en tantas cosas. Lo único que me faltó fue un mundial, pero dije, estuve en un proceso, o sea, eso es lo padre, ¿no? Pero a veces el entrenador de escoger 24 jugadores de cintas corta, haciendo la lista. Corta la lista, pues ya a veces es suerte o cada quien depende del. Te quedaste muy cerca del 2006, ¿no? Con la golpe, Más con ese técnico. se llevó su hierro, pero ni modo. Por eso perdimos en el y esa final, Dani, contra ¿qué es Brasil? Sí, ¿no? Sí. ¿Qué tal los jugadores? No sé, no quiero llegar a toda esa pregunta, pero ese partido en general estaba Ronaldinho. Estaba de Brasil, los que me acuerdo, estaba Adriano, estaba el portero Dida. estaba Diego, estaba el Robinho, estaba los jugadores que ya iban también creciendo. Kaká también ya estaba ese. Sí, estaba, sí, cierto. Pero sí fue un partido difícil, aunque decían que era el segundo o tercer equipo de Brasil, a nosotros nos valió. Esto le ganamos así. No quiero saber cuál Y la verdad que es una de las mejores experiencias porque fue el último gol de oro que me tocó a mí y Dios, fue uno de los mejores goles que siempre a veces lo veo y digo, ¿cómo lo hizo? Concentrado. No, ya cuando lo ves, pues a lo mejor ya ni siquiera, porque en el momento son como chispazos, ¿no? Pero que pasan como películas. Cuando ganamos también la Copa Confederaciones, yo no jugué, pero fue algo diferente, ¿no? De ver un equipo diferente, pasaba Cuauhtémoc, estaba Campos, García Asprey, un equipazo. Y yo estando en la banca, yo más estando en la banca es algo de Soto, pero fue algo padre, ¿no? Una de las mejores experiencias que yo tuve en selección, de ver jugadores que sobaban la camisa, jugadores que te ayudaban, jugadores que decían, es esto. Yo sé que ahorita la selección pues son complicados, son retos diferentes que a veces el jugador se cuida y nosotros no, lo disfrutamos al máximo. Pues sí, creo que ya en este momento ya a veces ya influyen las marcas, o sea, llegan cosas como exteriores, la televisora y eso, y se ha metido mucho en el tema de la selección y creo que eso está mermando un poco el fútbol mexicano. Toda la presión que se genera exterior la polémica la generan para tener rating, al final de cuentas, seamos realistas. A vender. Y la presión del futbolista pues la tiene que consumir y digo, en ese momento pues hay gente de mucha experiencia, también como Campos. Había muchos líderes, yo creo. Muchos líderes que creo que, y ahorita en la selección pues no hay, Edson Álvarez creo que es el que le gana medio la batuta, pero no hay un líder como luego Rafa Márquez, como Jorge Campos, como Guardado en su momento, Chicharito quizá también en su momento, Borghetti, Borghetti, esos jugadores Abel, todos ellos. que para el grupo
pues si toca lo de la prensa, pues a mí échamelo y ahorita nadie sabe si entonces no hay un líder en la selección mexicana. No sé tú cómo ves la selección en este momento, ¿eh? Pues yo que con Rafa y con Aguirre, pues ya Aguirre ya tiene experiencia de selección, ya con Rafa, un líder que sabe cómo Se maneja un vestuario. un vestuario, un jugador que sabe que también él va a aprender, para un momento va a aprender y van a dar a Rafa Márquez va a ser el entrenador, ¿no? Pero yo que por algo pasan las cosas, es una autocrítica bastante importante para que también a veces la prensa abusa y es muy amarillista, ¿no? Pero esperamos que la selección nos da la oportunidad de que aquí sean unos partidos en Guadalajara, en México, en Monterrey, y la verdad va a ser algo chingón. La neta, no crean que cuando es un mundial, pues hay que disfrutarlo y más de casa y cerca de Estados Unidos. No va a la fiesta que le vamos a poner. Oye, Dani, ¿y qué es jugar una Copa Libertadores? ¿Es muy difícil o en ese tiempo fue, con la generación que traían, fue No dos, tres? no es de que sea difícil, ¿no? Yo creo que cuando vas a representar a México, vas a representar un club, una Copa Libertadores, para mí es uno de los mejores torneos que es desde Sudamérica, todo eso. Pero enfrentar a equipos también buenos de Sudamérica, la verdad te motiva, ¿no? Porque no es el mismo estilo, no es el mismo ritmo, no es el mismo aficiones, y conoces allá. En esa vez de que fuimos y que jugamos con el Nacional Colombia, algo así, Atlético Nacional. que le quitamos el invicto, la verdad, de años que no perdía el Nacional, y llegamos nosotros los jóvenes, quitamos el invito, y cuando fuimos con River, que fuimos a tú por tú, que los goles de ellos dicen que era fuera de lugar, pero fue un espectáculo que toda la gente de River nos aplaudió. La verdad que fue un presente en Brasil, Palmeiras. la verdad, para nosotros fue una motivación, una experiencia de las mejores que tuvimos como jugador y como representar al Atlas. Pero sí se vive diferente el fútbol allá. Ah, sí. La gente, sí es la gente también Muy apasionada. se apasiona de todo. Entonces, eso es lo mejor para nosotros, ¿no? De que disfrutamos, vinimos y es algo diferente que México. Mira, Dani, tuviste en tu trayectoria recorridos en equipos como Monterrey, como Colorado Rapids, pero hay uno en especial que me deja inquieto saber cómo es equipo, el de Chelis en Puebla. No, el Chelis es una persona que me dio la oportunidad, le agradezco siempre, y en Puebla empezó de ser. Sabemos que estuve jugando en Rapids Colorado, de ahí me hacía a Colorado de Culiacán, y después dejé de jugar, me fui una transformación de vida y todo, y te fui tocando puertas porque ya nadie me quería en ese momento, y ya que Chelín le dio la oportunidad en Puebla, y ya ese día era el descenso, pues lo llevaban como 9 o 12 puntos, y yo le dije, oye, no me pañes, dame la oportunidad de Puebla, demostrar otra vez, y parece niño, y gracias a Dios que Chile me dio la oportunidad, y ahí empecé tal vez mi proceso de debutar. Dije, voy a ser otra persona, pero sí le agradezco a toda esa gente de Puebla porque nos hablamos del descenso, llegamos a semifinales, y ahí empecé para arriba otra vez, ¿no? Es cuando ya mi proyecto de Daniel Sorno empezó para arriba otra vez, ¿no? Se viene después un regreso a Atlas, ¿no? Sí. Después de esa época. Yo después llegué al Atlas, y otra vez me regresé a Puebla, y ya después ya me regresé al último, cuando yo me retiré en Correcaminos, y ya dije, no, pues ya mi rodilla no puede, pues hay que dejar ya con el cuerpo ya no. a los jóvenes que trabajen, que sueñen, y gracias a Dios ya a mis 15 años de trayectoria de fútbol, lo viví, lo disfruté, lloré, sufrí, hice de todo. Una verdadera carrera, como debe de ser. Y Dani, ese Puebla, ¿qué tenía? Porque no era como, o sea, era un Puebla, yo creo que con mucha gente que Era parecido a aquel Toros Nesa, ¿no? sí, Hasta el pelo azul tenía, me acuerdo. que tenía, algo tenía especial ese Puebla, porque no eran figuras, y era gente de mucha experiencia, pero que quizás, digámoslo así, se fue rezagando un tiempo en el fútbol mexicano. No sé cómo le podemos llamar, pero armaron un equipo
que demostraron como que aquí estamos y somos jugadores de calidad. No, que era un equipo ya retirado. Vino por el Dueño, el Borja González, el Guanatero, el uruguayo que llegó, Pichis, llegaron jugadores, un hondureño. La verdad fue un equipo que nos comprometimos cada quien en hacer su trabajo con Chelis, que lo criticaban que era entrenador, que era motivador, pero ahí lo que le ayudó era Fentanes, se puede de Fentanes, que ahorita está de entrenador, está otros dos jugadores que le ayudaron a Chelis, pero yo creo que fue una de las mejores experiencias en Puebla, porque no se imagina, ¿no? Cuando llegamos en esa semifinal y nos salvamos, parecíamos que llegamos al siguiente día a Puebla y toda la gente nos esperó. Como héroes. Como héroes, así, gracias por salvarnos. Más que nada el descenso, yo creo. Gracias por llegar a semifinales, parecíamos que habíamos quedado el campeonato. Toda la gente nos esperó ahí en Puebla. Y a ti que te tocó vivir el descenso, Dani, ¿crees que haga falta en el fútbol mexicano el descenso? Creo que sí, hace falta para que el fútbol mexicano vaya progresando, los de abajo se motiven, los de abajo también echen ganas y así vean que se sufre también, ¿no? Porque así valora la gente y así valora el equipo, los dueños, porque sí es bien complicado. Ojalá que pronto se haga el ascenso y el descenso para que se vea Para que vuelva esa mística. en Argentina, ¿no? Porque ahora en récord yo vi una nota de un jugador de Puebla que pierde con Pumas el fin de semana, creo que fue un viernes, y lo entrevistan, bueno, no dan quién es, Dicen que es dice anónimo, ¿verdad? que es anónimo, pero dicen que, o sea, ya no tiene sentido jugar. Pues si perdemos, no descendemos. Sí, que no. Da igual si me mete 3 Pumas, me mete 4. Equipos como el Puebla hacen que ya no peleamos ni siquiera por salvarnos, peleamos. No tiene sentido. No luchamos por el campeonato. No luchamos por salvarnos. O sea, no tiene algo. Al final de cuentas, los equipos de abajo peleaban Una motivación de quedarte. por quedarte en primera división. Ahora ya no te motiva nada. Y en expansión está igual. UDG tiene un muy buen plantel. Pero pues, al final de cuentas, uno puede llegar a primera división. No, y más lo que está pasando ahorita, ¿no? De las apuestas, que segunda división ya apuesta, ya se ponen de acuerdo, ganan más en eso, en las apuestas que lo que gana el sueldo. y se ha visto la talacha, ¿no? La talacha a veces el jugador de los equipos que juegan en un UDG o en los demás de la Liga Premier, los invitan a la talacha y ganan lo doble que... Y prefieres... Sí, pues el ejemplo eso es el Gallito, el portero que está en el Atlante, el Gancito, creo que andaban en la Copa Potosí, no sé cuál copa andaban, de que pues sacan más en la talacha que lo que puedes ganar en la expansión. Pero pues también en la expansión, si la gente no se motiva a ir, ¿cómo vas a pagarles buenos sueldos? Los estados están vacíos. No, y a veces hay que reconocer, yo sé que cada quien sabe, ¿no? Yo no me meto en esas cosas, ¿no? Yo he visto jugadores que van a iniciar en terceras divisiones y ya se desesperan y se van a la talacha. Yo la verdad fue un ejemplo, ¿no? Yo cuando inicié en tercera división, yo ya no iba a la talacha, ya no jugaba en el pueblo ni nada. ¿Por qué? Porque una lesión se acaba el sueño. Entonces, Que por ahí con el Atlante tuvimos un ejemplo muy... ahí con el plan, ahí está mi hermano de los gorilas. La verdad me ha dicho, hay gente que más de pensar en demostrar, está pensando cuánto le van a dar, cuánto esto. Entonces, primero hay que demostrar, ¿no? También le ha gustado mucho ahí, bueno, en un día de honor para mí ahí en Gorilas, le ha buscado para sacar gente, pero creo que a veces la gente ni siquiera le echa la mano para lo que Macha quiere, que la gente salga del barrio, porque ya me tocó estar ahí en la tercera reunión, y él apuntes hacia arriba, no ser Que no te estanques. un ídolo de barrio, le llamaba a él, se hace un ídolo diferente. Pero pues el barrio a veces te consume también, que la gente te diga, eres bien bueno, eres esto, eres lo otro, pues tú quieres presumir ahí, demostrar ahí. No, y hay jóvenes, ¿no? Del pueblo que son Messi, que son los mejores. Y llegan a otro proceso cada prueba y No más. y no demuestran. Entonces simplemente es de mentalidad, ¿no? De que el que quiere progresar, ahí está. Y que no, pues cada quien se va a hacer lo mismo. Y ya ahorita es complicado, ¿no? Esperamos que todos esos jóvenes aprendan, disfruten, que estén al 100%, ¿no? Porque hay talento donde sea, ¿no? En el Sato, Guanacatlán, pero sí simplemente esperemos todo eso que cambie porque
la gente no crea, es bien difícil. Es bien difícil, sí, es bien. Oye, Dani, cuéntanos cómo es con tus actuales proyectos, con lo de Leyendas del 99. También sabemos que eres actualmente regidor aquí de Tlajomulco y estás apoyando mucho al deporte, ¿no? De aquí del municipio de Tlajomulco. Sí, pues primero agradecerle, ¿no? Digo, tenemos ahorita la oportunidad de, se recuerdan que no es lo mismo la política que el fútbol y sabemos que hay que prepararse, ¿no? Antes de hablar de eso, queremos regalar un balón y una playera de Leyendas a toda la gente ahí que nos va a ver y todo para que hagamos Es una dinámica. una dinámica. La verdad, siempre yo quiero agradecer a la gente de mi pueblo, de alrededores de Zapotlanejo, de Juanacatlán, de acá de Togalá, de Tlaquepaque. La verdad, yo estoy muy contento porque siempre me han apoyado en las buenas y las malas, ¿no? Y también a mi familia, ¿no? A mi esposa, a mis hijos, porque sabemos que es muy importante estar bien. Y hoy que estoy en el proyecto de regidor acá en Tlajomulco, me dio la oportunidad de estar en el deporte y la verdad es lo que me gusta. Hay que apoyar el talento. Sabemos que Tlajomulco ha crecido bastante y la idea es de apoyar a los jóvenes. La verdad, tengo un compromiso muy fuerte de hacer mis academias del Atlas para toda esa gente que queremos apoyar y echándole ganas, ¿no? Porque no es tan fácil, ¿eh? La verdad, no creo que estar en la política y estar en los proyectos, la gente pues, quiere todo y todo. Creo que todo es bien fácil, ¿verdad? Es bien fácil todo esos procesos, ¿no? Complicado. Cuando es por ahí, para que estén pendientes, igual la semana publicamos cómo hacer la dinámica. Y no sé si esas merch estén a la venta, Daniel. Esas son las nuevas que sacamos, las nuevas playeras de las Leyendas. Hasta y ya. Como mandarse la Charlie porque ¿qué decía? Esas son las nuevas que sacamos para la rojinera, estilo de Leyendas. Y a veces la gente me dice, oye, ¿por qué no sacas mi del Atlas? ¿Qué camisas? Y muy contento porque eso es lo que queremos hacer, ¿no? Hacer proyectos de academias que sean Leyendas del Atlas para no meter políticos, para no meter grilla, porque a veces la gente sí se molesta, ¿no? Hay que trabajar por los jóvenes, hacer proyectos de deportes y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Acá en Tlajomulco y apoyar también al Santo, a Guanacatlán, a todo lo que se pueda, estar en la misma sintonía, también lo que yo pueda. Y ya volviendo un poquito al tema del fútbol, Daniel, yo tengo una pregunta muy personal. A mí, desde que Rafa Márquez, pues ha sido un estandarte, te tocó convivir con Rafa Márquez muchas veces. ¿Siempre fue el líder que es desde que ustedes estaban en Atlas? Pues fue un líder callado, pero ya después poco a poco fue una persona que muy inteligente. Yo, la verdad, algo impresionante. Yo lo veía que cuando él me decía, yo más te lo voy a dar, no sé cómo, pero le pegaba del área grande y me le daba hasta el extremo izquierdo. Puro pie, y aquí yo la agarraba y encárame y eso. Pero era impresionante, ya sabía yo dónde iba a estar, o dónde iba a veces nos cambiabas con Cepeda y todo, pero fue una persona que siempre era disciplinada, una persona líder que conoció todo poco. Pues, yo estuve con él en tercera, y de tercera a primera, y ya después ya Rafa perdimos el campeonato y él ya se fue completamente a Mónaco. Y la calidad sí se veía. Se ve loco. Sí, o sea, él siempre fue el que tú lo decías, sí. Digo, pues así, para mí. Y no ha salido otro. No va a salir, no creo que salga. Ni como jugador va a salir otro Rafa. Y no creo que salga, por ahí dicen que esto nada, pero espero. No, ni otro Nelson, Ni otro. Yo así estaba y que perdiera la foto de todo. La verdad, yo muy contento con siempre cuando voy al estadio. A veces mi hijo me dice, oye, ya deja de estar ahí tomando esa foto. Mírale. Son noches especiales. Pero siempre agradecerle todo eso porque no cualquiera llega a un estadio y te toman fotos, de entrevista o estás ahí con la raza. Y es que eres un referente en Atlas, ¿no? El pasado domingo fue tu cumpleaños. No a todos los exjugadores del Atlas les dan publicación de cumpleaños. Eres de los pocos que te digo, eres un referente para el equipo, para la afición, y te lo reconocen. Sí, eso es lo padre. Pues.
porque uno se lo ganó, nadie te va a Es regalar de nada. gratis. Y yo en mis 10 años en mi trayectoria en Atlas, siempre fui una persona humilde, siempre a veces de mi dinero, cuando yo empecé, pues regalaba a veces mi quincena para la gente, a veces regalaba muchas cosas y eso es lo cuando yo jugaba de local, jugábamos, yo me quedaba 1 hora, 2 horas firmando todo afuera. Eso es el sacrificio de un jugador, ser humilde, ser representante, por eso siempre lo voy a agradecer al Atlas, a la gente y siendo importante a veces de esa generación que tengo el proyecto de leyendas. No se imaginan, todavía la gente nos reconoce y hacemos el buen fútbol. Lo estamos con Cabuto, con Cepeda, con Méndez. A veces viene otra generación con el Tripa, con el Negro, con toda esa conversación. Y la verdad es padre, ¿no? Otra vez revivir esos momentos cuando es el fútbol y vamos con una selección del pueblo. Nosotros lo disfrutamos al máximo, ¿no? Igual como en el estadio. Para hablar de poner un baile. No, lo meten jóvenes o lo meten, pero pues ya. No, pero eso ya es Siempre cuando vamos y jugamos con la selección del pueblo y decimos, ¿saben qué? Lo más joven que tengan es de 35. no manches, Ya fuimos acá a los y nos metió al equipo de la selección de la Copa Jalisco. Pero gracias a Dios les gana, pues. La calidad, digo, la calidad no se pierde. Sí, la calidad no se pierde, esa nunca se va a perder, esa no se pierde. Daniel, otra pregunta, tú mejor así que te tuviste en vivo un jugador que este es el mejor jugador que yo he visto jugar. Pues varios que... Perdón que dijera así, este güey sí me dejó sorprendido. Y es que yo tuve a César Andrade. La verdad, César Andrade era un jugador que la agarraba como un brasileño, sí. Carioca. La verdad, él iba a ser un jugador de grandes ligas. Lástima lo que le pasó, ¿no? Pero sí, sinceramente, era para mí uno de los jugadores que iba a sobresalir más de lo que estaba en mi generación. Que tú vienes y dices, este güey sí. Y a veces yo jugaba con jugadores y era complicado, ¿eh? Cuando yo la agarraba era difícil encararlo. O a veces me cambiaba por Cepeda de esas posiciones, pero era muy arriesgado por lo que decía la golpe. De aquí encárame, de aquí quiero esto, de aquí quiero esto. Entonces me mentalicé, me preparé día a día. En la semana hacía lo que él me pedía y eso fue bastante importante porque cuando yo la agarraba y encaraba, aguas, nadie me agarraba. No, Entonces eso era porque yo me preparaba, era yo porque quería sobresalir. Ay, el talento. Sí, el talento. Y ahí... Yo supongo que ya estando ahí ya partidos de experiencia y eso ya no te tocó... Ya te sentías a la par de cualquier jugador que... No sé si te tocó ver, tiene alguien en la tele que veías y luego te tocó enfrentarlo. Pues había de todo, ¿no? Porque al principio pues sí me costaba, ¿no? No era el mismo Darío solo de chico y ya empecé a madurar, a aprender y todo, pues ya empecé ya cuando yo veía que ya estaba al 100% y ya así, ya conoce a Darío Solo, ya conoce como el cara, ya conoce hasta los mismos árbitros decían, déjate de ser parchero, déjate de estar dando vueltas como 3, 4 vueltas, te daban un golpe, y los árbitros te decían, eso es además. Y yo empecé a agarrar experiencia poco a poco y cuando empecé a hacer mis cosas, se encaraba, me decía, ya ves, eso es lo que va a ser un árbitro. Y qué chido que antes te corregía, ahorita ya te ponen rodillazo. Es al curro. Yo sé. Daniel, y para finalizar, ¿te atreverías a darnos un 11 de Atlas? De Atlas, no, de los mejores jugadores que hayan jugado contigo, ¿verdad? Un 11. Ajá. My God, pues, hay chingo. Bueno, de que jugaron conmigo, o un 11 que yo ahorita veo. No, hay que jugar contigo. Que han jugado conmigo. Nadie se sienta. No, todos son muy buenos. De portero que han jugado aquí conmigo en selección también, así hago un 11. Sí. Mira, yo, pues he tenido muchos porteros, yo a Campos. Y el güey. Ahí no puedes decir con Te sientas. Centrales, Rafa Márquez y Claudio Suárez. Laterales, Pongo Méndez. Vale. Y izquierdo, pues
pongo a Carmona. Salvador Carmona, que me tocó y de contenciones. Me gustaba mucho el Chatito Rodríguez. Digo, es la base que yo, para que crecí, es la que crecí, de contención. Me gustaba abierto Villarreal, Cabrito. Cabrito Arellano. Y otro contención. Sí. ¿Quién estaba? En selección o en Atlas. Bueno, ahorita ahí arriba pues, me gustó Robert Tiño con Castilla. Y yo abierto Osorno, hay que ponernos que sea. Sí, no. Y otro contención, la verdad, pues sería. A veces ponían no sé, de contención, pues el único que conocía más mi generación fue Chato, y de otras generaciones, pues te puedo poner Tripa, pues el Tripa, también jugaba también. Iniciaron O a Cabuto para que no se. Cabuto de contención. Para que no se agüite. Que no se me tocó Guardado, tres. Son generaciones que a mí, un once más o menos que me gustaba, pues, pero miles de jugadores que no tuve en la compañeros en los equipos y la verdad, para mí son todos especiales. Pues bien, agradecer a nuestro amigo Daniel Osorno que nos haya brindado su tiempo. Tenemos una dinámica que cada uno de nuestros invitados que se va poniendo al podcast nos regala La poderosa. en la que está cuando se llena. ahí donde quieras, Dani. Ya está. Agradecer también a los amigos del Hotel Boutique Guaracheros que nos hayan brindado la oportunidad de estar hoy aquí en su podcast. Gracias, Dani, de nueva cuenta. Muchísimas gracias a todo nuestro público y esperen ahí el capítulo en redes sociales. Muchas gracias, saludos a toda la gente, gracias a poner la red de Guaracheros. Es algo impresionante, no se imagina lo que significa este Hotel Boutique. Se les amueve. Si pasa alguien nos cuente cómo está la dinámica para darse en hotel, ¿no? Sí, en mayo Todavía no es la apertura. No, todavía no, en mayo va a ser la inauguración para toda esa gente y Es para que nos inviten a la apertura. Ahora aquí vamos a poner las redes. Traemos nuestras redes sociales Para darle contenido. Sí, entonces ya no va a ser la primera. Esperamos después tener una segunda parte. Y nada, mi gente, vayan, sigan a Daniel en sus redes, también a nosotros. Y ya también no sé si tengan redes a las leyendas. leyendas de la del 99, Daniel Osorno. Ahí estamos. Bueno, aquí lo vamos a poner para que vayan y lo sigan. Y esta es la rifa del balón y la playera. Esperen la próxima el giveaway a través de nuestro Instagram. Y también vamos a sacar también las redes del para que próximamente vengan a hospedarse. Así que ya, bandita, aguanta el canelo.